Muy buenos días, familia de la Iglesia Renacer de España. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Números. Hoy vamos a ver el libro de Números del capítulo 21, del 1 al 20. Como ustedes saben, cuando comenzamos este libro, es muy hermoso y muy bonito. En este capítulo que vamos a tratar en el día de hoy, tenemos tres aspectos principales. Las victorias de Israel en la guerra, el primer cántico y el incidente de la serpiente de bronce. Como vimos en el devocional de ayer, en el capítulo 20 de Números, ahí marcó el fin de las andanzas extraviadas de Israel en el desierto. En el capítulo 20, en el principio, vimos la muerte de María, la hermana de Moisés, y terminó con la muerte de Aarón. Pero ahora, en este capítulo 21, veremos cómo los hijos de Israel reinician su marcha. Están ahora en pleno camino y por primera vez obtienen una victoria. Veremos también que se registra la octava y última murmuración que trajo sobre ellos las serpientes venenosas, la provisión de Dios para su pecado en la serpiente de bronce, utilizada por el Señor Jesús para ilustrar su propia muerte redentora en la cruz del Calvario. Por eso, pasemos a leer el capítulo 21 del versículo 1 al versículo 4. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Neguet, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo esto, votó al Señor: si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Horma. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, esta es la primera victoria después de una larga marcha a través del desierto. Desde su conflicto con Amalek, poco después de salir de Egipto, Dios les dio esta victoria porque se la merecían, pero sin embargo tenían que viajar por el monte Hor, camino del Mar Rojo, ya que no podían pasar por la tierra de Edom, y por lo tanto trataban de tomar una ruta tortuosa para rodearse esa tierra. A esto se desaniman. En su condición de que se sintieron desalentados, comenzaron a quejarse y a murmurarse. Y tenemos en esto que es un rasgo característico de muchos de nuestra actualidad. Nosotros también tenemos esa tendencia a quejarnos y a murmurar en la actualidad ante las circunstancias difíciles que nos aprietan en la vida. Nosotros tenemos que aprender a no quejarnos, sino aprender a tener paz en nuestro corazón. Vamos a ver el versículo 5, lo que nos dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Esta es una murmuración más de los hijos de Israel. Otra vez se quejan por el maná. Ustedes recordarán que en el transcurso de este viaje mencionamos que la gente extranjera fue la que había impedido que el pueblo aceptara el maná. Por cierto, el maná era un alimento muy, muy bueno, maravilloso. Y así es el alimento que nos manda a nosotros diariamente el Padre de los cielos a nosotros. Y nosotros nos quejamos de ese alimento. Porque los hijos de Israel disfrutaban de una nutrición adecuada con el maná. Y esta era una comida muy sabrosa. Porque ellos recogían el maná en la mañana para todo el día. Y sin embargo se saciaban. Pero a pesar de eso,
vemos que el pueblo aún se quejaba y se quejaba, igual que nosotros. ¿Cuántas veces es que realmente damos gracias a Dios por lo que Él nos provee? Les hago esta pregunta, hermanos. ¿Y que nos alegramos por su bondad para nosotros? Nosotros somos muy acostumbrados a quejarnos mucho. Y a quejarnos de todo. Y por todo. ¿Y dónde está nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial? ¿Y dónde está el amor que tenemos y la fe que tenemos? Nosotros no somos agradecidos muchas veces, familia. Y es verdad. Siempre estamos mirando algo que nos falta, algo que no estuvo bien, algo que te podía haber sido. No. Nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Gracias a Dios por ese maná diario que nos manda. Por eso aquí vemos que francamente el Señor se cansa de toda murmuración de su pueblo. Dice aquí que su alma, el alma del pueblo israelita, detestaba el maná. No les gustaban. Acusaban a Dios de haberles traído al desierto para morir. Y el Señor no soporta toda esta murmuración. Y a causa de ello les va a juzgar. Es lo que decíamos nosotros. A nosotros Dios nos ha sacado de los desiertos que hemos pasado. Pero nunca nos ha matado del hambre. Siempre nos ha dado una palabra de aliento, de seguir adelante, de tener otras perspectivas, otras alternativas. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, como hijos de Dios que somos especiales para Él. No somos cualquier cosa. Somos muy especiales, familia. Vamos a seguir con lo que dice en el versículo 6 y en el versículo 7. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruego al Señor para que se aleje de nosotros de estas serpientes. Madre mía, miren ahí. Después de quejarnos, ahora nos arrepentimos. Es lo que nos pasa siempre. Entonces Moisés oró por el pueblo. Si observamos claro lo que dice, hemos pecado, dice, hemos pecado. Estamos admitiendo que había un pecado contra el Señor y contra Moisés. Porque como vimos anteriormente, si pecamos contra Moisés, es como pecar contra Dios mismo, porque está dado por la autoridad por Dios a Moisés. Todo esto hace resaltar que eran pecadores. Hoy en día hay tantos que tienen el problema de no reconocer su verdadera condición. Es que quieren comenzar a relacionarse con Dios como miembros de alguna respetable o acudiendo a alguna iglesia. Pero lo que debemos saber es que tenemos que comenzar a relacionarnos con Dios reconociendo que somos pecadores. Porque esa es la única manera en que Dios comenzará a tratar a nosotros. Es si admitimos que somos esos pecadores. Porque si ustedes ven, es muy importante reconocer lo que somos para poder sanar esas heridas que tenemos y volver a comenzar. Es muy importante, familia. Nosotros tenemos que aprender a solucionar las dificultades mediante la realización de buenas obras, no. Tenemos que tener y dar criterio de fe. Porque las buenas obras no quiere decir que nosotros dejemos de ser pecadores. Pero sí podemos aprender de que teniendo fe en Dios podemos seguir adelante.
Por eso dice, lo primero que admite el pueblo israelita es, hemos pecado, dice, hemos pecado. Sigamos adelante, ¿qué dice en el versículo 8 y en el versículo 9? Y el Señor les respondió, hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una lección maravillosa. Dice que ellos tenían que mirar la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada, pero ¿de qué? Lo que les hablaba hace un momentito, de fe. El hecho es el que no la miraría si no fuera con una actitud de fe. Bien podemos imaginarnos a algunos diciendo que todo esto no tenía sentido. Querrían algo más o algo más tangible, yo qué sé, que simplemente volviesen a mirar a una serpiente de bronce. Sin embargo, no deja de ser un hecho. Sí, sin embargo, no deja de ser un hecho que si una persona no mirara a la serpiente de bronce moría. No, no es simplemente que si miraba o no miraba, era cómo la miraba y en dónde la miraba. Por eso les quiero traer a colación que el significado de todo esto y la lección que encierra para nosotros esto. Cuando el Señor Jesucristo habló con Nicodemo en aquella noche oscura, le dijo, según nos relata en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, del versículo 14 al 16, nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa lección. Qué hermosa palabra. Porque dice, ¿cómo fue levantado el Hijo del Hombre? Usted dirá, fue levantado en la cruz. Familia. Sí, pero murió en la cruz de Barrabás, y Barrabás era un ladrón y asesino. Sí, era un ladrón, era un asesino y murió junto a Barrabás. Pero Barrabás era culpable y digno de la pena de la muerte. Pero Jesús no era culpable de nada. Nuestro Señor fue hecho pecado por nosotros en esa cruz, estimado. Él no solamente ocupó el lugar de Barrabás, sino también el lugar suyo y el lugar mío. Y el lugar de todos los pecadores que estamos en este mundo. Imagínense en ese tiempo cuando le dijo a Moisés que haga la serpiente de bronce para que el que mirara, he puesto un asta y mirara pueda poder sobrevivir. Nosotros imaginémonos ahora si pasara eso. Dios mío, Dios permitió esto porque nos ama infinitamente, porque somos hijos de Él, porque Dios en su infinito amor mandó a su Hijo, dice, a su Hijo para que muera por nosotros por los pecados. Ahora, ¿qué le pide a usted? Simplemente es mirar y vivir. Mire a Cristo. Dese la vuelta y mire a Cristo. Y ahí tendrá libertad. Ahí tendrá vida. Y abundancia. Cristo no mereció morir en ningún momento. Pero gracias a Dios, Él murió por nosotros. Él murió por usted, por mí, por mi descendencia. Por todos murió. Si ustedes ven que en este pasaje Moisés obedeció y elaboró esa serpiente de bronce, y que todos los que miraron vivieron, pero los que no miraron murieron.
Por eso hoy en día también el asunto es muy simple. Tiene dos alternativas. Si está mirando a Cristo como su Salvador personal, porque usted reconoce que es pecador, o no lo está mirando. Si no lo está mirando, no importa cuántas veces haya usted sido bautizado, ni cuántas ceremonias haya cumplido, ni cuántas iglesias ha visitado como miembro, ni que sea su padre o su madre. Lo único que debe de ver y de mirar es a nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador ahora? El Señor Jesucristo. Él es el dueño de nuestro. Él es el que nos da la vida, y nos da la vida eterna. Y nos da una vida en abundancia también. Bueno, volviendo a la lectura del capítulo 21, sigamos con vamos a ver desde el versículo 10 al 16. Donde aquí nos describe al pueblo israelita el progreso de ellos en su marcha a la tierra prometida. Vamos a ver del 10 al 13 primero, dice. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Luego partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, hacia el nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado del Armón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, pues el Arnón sirve de límite entre Moab y el amorreo. Aquí es un poco complicado, pero voy a tratar de analizar un poquito, porque dice, en el río Arnón, creemos que usted lo puede localizar sin dificultad en los mapas que hay al final de muchas ediciones de la Biblia que tenemos, ¿no? Ahí vemos cómo desemboca en el lado oriental del Mar Muerto, más o menos en su centro. Pero si usted mira ese mapa, tendrá una buena idea sobre el progreso que hicieron los israelitas en estas etapas finales hacia la marcha de la tierra prometida, que es el Canaán. Por eso en el versículo 14 nos dice, por eso se dice que el libro de las batallas del Señor, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Armón. Aquí se menciona el libro de las batallas del Señor. Es la primera vez que yo leo esta parte. Nunca se hace mención, y creo que es la primera y única vez que se menciona este libro de las batallas del Señor. Yo creo que este libro puede ser poético y posiblemente está escrito por Moisés. Y yo creo que algunos creen, me imagino, he investigado un poquillo, no muy a fondo, pero algunos creen que se refiere a los salmos escritos por Moisés, algunos salmos escritos por Moisés. Bueno, continuamos con el 15 y el 16, dice. Y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab, de allí pasaron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová hizo a Moisés. Reúne al pueblo y les daré agua. En el versículo 16 probablemente se refiere al pozo que Moisés mandó a cavar, siguiendo las instrucciones de Dios. Probablemente había un depósito de agua muy cercano a la superficie de tierra, y así pudieron encontrar agua para satisfacer su sed con facilidad, para continuar con su trajín, ¿no? Y entonces llegamos ahora al primer cántico. Y aquí es cuando por primera vez cantan una canción de alabanza y de acción de gracias. En el versículo 17 y en el 18 nos dice, entonces entonó Israel este cántico: sube pozo, a él cantad, pozo que cavaron los señores, que cavaron los príncipes del pueblo, con sus cetros, con sus bastones. Qué hermoso, qué bonito. Este es un himno en el cual el pueblo expresa ya su agradecimiento a Dios por su provisión. Imagínense cómo comenzó el capítulo. Primero con victoria, después con murmuración, después vino una promesa,
Después viene otra vez, continúan el viaje y ahora viene un agradecimiento de parte del pueblo de Israel. Es muy bonito. Así es nuestra vida. Si ustedes se ponen a analizar, así es nuestra vida. Comenzamos a relacionarnos, comenzamos a vivir, tenemos buenas relaciones, luego surgen los problemas, criticamos a los problemas, murmuramos a la gente, nos peleamos con el mundo, pensamos que somos el centro del mundo. Luego viene Dios y nos da una esperanza y podemos seguir adelante. Y por ese motivo nosotros damos un agradecimiento y cantamos con júbilo y alegría. En este pasaje también hay una labor, el que era el de abrir el pozo. Fue un proyecto en el cual trabajaron tanto los príncipes como los humildes. Y aquí vamos a leer después en el versículo, en los siguientes versículos hasta el 20, los cuales describen la renovación de la marcha del pueblo de Israel después de que saciaron su sed. Es lo que yo les decía, familia. Nos tiene que pasar muchas cosas. Salimos de nuestro Egipto. Pasamos por circunstancias adversas. Nos peleamos con el mundo. Inclusive hacemos actos que no deben ser valorados. Somos pecadores. Luego nos arrepentimos. Pedimos ayuda al Señor. Nos da esa alegría. Nosotros tenemos fe en eso. Luego viene la sanación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. A continuación damos agradecimientos. Y por último, ¿qué pasa? Seguimos nuestro diario vivir, nuestro caminar, como nos está escribiendo aquí en el versículo, del versículo 18 al 20, que nos dice: del desierto fueron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamón, y de Bamón al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del Pisga, que mira hacia el desierto. Así es, familia. Todo esto tuvieron que pasar los israelitas. No fue fácil, pero porque fue también un pueblo rebelde. Yo quisiera, familia, que nosotros no seamos ese pueblo rebelde. Que no alarguemos nuestro viaje hacia el conocimiento real de nuestra vida con Dios. Como decía aquí, les decía hace un momento, hay dos situaciones que usted puede coger. O la una, o miramos a nuestro Señor Jesucristo o no miramos. ¿En qué posición se encuentra usted? ¿Cuál es la que quiere? ¿Cuál es la que necesita? ¿Cuál es la que desea? La que usted desee, familia. Esa es la que debemos hacer. Pero yo creo que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con la bendición de Dios, todo es más fácil. Todo es más tranquilo. Todo es mejor. Familia, vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, en esta mañana te damos las gracias, bendito Padre Celestial, por lo hermoso y maravilloso que eres tú, Señor. Mediante la Escritura tú nos has enseñado y nos enseñas siempre, Señor, las cosas buenas y maravillosas que tienes en nuestra vida. Aquí nos enseña, Señor, que la fe puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas, Señor. Que si nos arrepentimos, Señor, de corazón, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Y tú nos puedes dar ese aliento de vida que necesitamos para seguir adelante con nuestra vida en nuestra familia, Señor. Eres tú, Señor, quien nos das el propósito cada día de seguir caminando hacia lo bueno y lo hermoso que es y maravilloso que es tener tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo quiero darte las gracias, bendito Padre Celestial, por tu hermosa enseñanza de esta mañana, Señor, de este día. Por lo maravilloso y hermoso que haces tú las cosas por cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos bendecidos, Señor. Somos hijos escogidos, Señor. De un pueblo, Señor,
muy grande y muy inmenso que hay, nosotros somos esos escogidos, Señor. Porque así me siento, Padre de los cielos. Me siento alabado, me siento querido, me siento útil, Señor. Y más que nada me siento hijo de Dios. Que Dios perdone mis pecados, Señor, te pedimos de corazón y nos arrepentimos ante todo, Señor. Y al mismo tiempo te damos las gracias por lo hermoso y maravilloso que eres con nosotros. Por tu provisión diaria, Señor, que nos das. Por el trabajo, bendito Señor, por la salud física, Señor, por la salud mental. Por todo eso que tú haces en nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir peleando, luchando cada día, Señor, ante los temores, ante las necesidades que tiene tu pueblo, bendito Señor. Me quiero quedar en tu presencia en esta mañana, Señor, y agradecerte, Señor, por todo lo maravilloso que eres, Señor, y por todas las enseñanzas que nos das. En el nombre de tu amado Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén y amén.